Buenos días, mi nombre es Yulisa Anaí Sánchez Medina y hoy les voy a hablar sobre una sentencia de amparo indirecto. Cabe resaltar que este es un caso ficticio. A continuación les daré una breve explicación. Culiacán, Sinaloa, a 10 de abril del año 2015, vista las constancias del expediente número 1471 del año 2013 para resolver el recurso de apelación admitido en efecto evolutivo, interpuesto por el licenciado Kevin Ignacio Medina Andrade en su carácter de procurador judicial del demandado Carlos Medina Martínez, en contra de la resolución dictada con fecha de 15 de septiembre del año 2014 por el ciudadano sexto de primera instancia del ramo civil de este distrito judicial. En el juicio sumario hipotecario promovido por el Banco Bajío, Sociedad Anónima, institución de banca múltiple, en contra del representado apelante, visto igualmente lo actuado en el presente toca número 04 del año 2015-C. Y ahora les voy a hablar sobre el resultado. Primero, en que el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del primer conocimiento dictó una resolución cuyos puntos resolutivos y en su parte conducente a la letra dicen primero son improcedentes las excepciones de incompetencia por declinatoria, falta de personalidad e improcedencia de las vías opuestas por el demandado Carlos Medina Martínez. Segundo, notifíquese personalmente. No conforme con el fallo aludido, el licenciado Kevin Ignacio Medina Andrade interpuso el recurso de apelación, el cual le fue emitido en efecto devolutivo, y como cotáneamente con el expreso de sus agravios, se ordenó dar vista con esto hasta la parte contraria para que dentro del término de ley produjera réplica a los mismos. Tras lo cual, el ACO que ordenó la remisión de copias certificadas de las constancias relativas del expediente original a esta sala de circuito, como ninguna de las partes ofreció prueba, sin sustanciación alguna. Hecha la revisión correspondiente, se conformó el toca respectivo. Se calificó de legal la emisión del recurso y se solicitó el presente negocio para la sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes considerándonos. Número 1. De conformidad con lo estatuido por los artículos 683, párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver los agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, reserva o modifica el previo apelado. 2. En la especie, los agravios formulados por el apelante se encuentran agregados en el presente toca. 3. Mediante su motivo de inconformidad, el gestor del recurso alega textualmente lo siguiente. A. En relación a la improcedencia de la excepción de incompetencia decretada por el ACO. Al respecto es pertinente señalar que en el caso que nos ocupa el acto contractual celebrado entre las partes es meramente mercantil, por lo que de inconformidad con lo establecido en la fracción primera del artículo 75 del Código de Comercio en vigor, tal contrato se reputa como un acto de comercio, máxime que tomando en consideración el artículo 1050 del citado código se establece cuando conforme a las leyes mercantiles una de las partes que intervengan en acto que tenga naturaleza comercial y para otra tenga naturaleza civil. La controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, al dictar la interlocutoria en mención. En su motivo de inconformidad respecto a la improcedencia de la vía recurrente textualmente alega lo siguiente. B. Por otra parte, respecto de lo infundado de la sección de procedencia, hizo valer al respecto y contrario a lo que asevera el ACO de los artículos 4, 75, 76, 1046, 1050 del Código de Comercio en vigor en relación con el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito. Prevén clara y terminantemente las operaciones y actos que debe celebrar la institución actora. En consecuencia, es cerrado el argumento del juzgador primario, puesto que véase como nunca jamás se puso en tela de duda que cuando en un contrato se garanticen prestaciones
con una hipoteca, aun siendo mercantil la naturaleza de éste. Puede exigirse el mismo en la vía elegida por el actor, ya que sea señalado por mi representado fue que daba la calidad o cualidad del actor. Banco, por su propia naturaleza, realiza actos de comercio. No debemos olvidar, señora magistrada, que la hipoteca constituida mediante el contrato de crédito basal es un acto contractual de naturaleza accesorio. Por ende, atendiendo al principio de derecho que reza lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por tanto, si en la especie el contrato basal es un contrato de apertura de crédito regulado por las leyes mercantiles, más aún cuando una de las partes intervinientes es una constitución de crédito, obvio es que la vía de tramitación del conflicto debe ser meramente mercantil, máxime cuando la vía sumaria hipotecaria no se señale ni se establece en el Código de Comercio, mucho menos expresamente en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como tampoco en la Ley de Instituciones de Crédito. De ahí mi sección de improcedencia de la vía sea fundada y aún más procedente. Los reseñados agravios son deficientes todo vez que no culminan con la necesaria vinculación impugnada que debe existir entre los que se alega y lo que se combate, con los argumentos vertidos por el juez de origen en la resolución que por este medio recurre. Se advierte que el quejoso no propone razonamientos jurídicos tendentes a promover en evidencia que es errónea la afirmación del primogenio al desestimar las excepciones de incompetencia e improcedencia a la vía. Lo relativo a la incompetencia se concretó a resumir en esencia que el acto jurídico que se realizó entre las partes es mercantil, en base a lo que establecen los artículos 75, fracción primera, 1050 del Código de Comercio y en lo que respecta a la improcedencia de la vía. Se concretó a replantear los argumentos emitidos ante el juez de primera instancia. Además, se inconforma con la resolución del origen con algunas cuestiones que no fueron resueltas por este. No se da vinculación impugnativa que necesariamente debe existir entre los que se alega y los que se ataca, pues no basta invocar como violada tal o cual disposición, sino que es menester que ésta se relacione con los hechos que supuestamente la originan para que el órgano revisor del acto de autoridad cuente con los elementos necesarios para poder dilucidar la cuestión planteada, pues de lo contrario carece de materia para hacerlo, máxime en los casos como el subjúdice en los que cabe la suplencia de queja, como los razonamientos que motivan los preceptos que fundamentan la interlocutoria operada que no son controvertidos en la alzada, agravios insuficientes. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se muestran el sentido del fallo, se imponen confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. Los agravios en la apelación pueden formularse en forma sencilla, pero deben señalarse las violaciones cometidas para que se pongan por expresados. De cualquier manera, se impone destacar que la sala comulga con lo señalado por el jurisdicente de origen cuanto a que, atendiendo a la naturaleza de la acción intentada e independiente de las leyes que regulan a la institución demandante, el trámite de negocio solo puede sustanciarse conforme a las leyes adjetivas del carácter civil. Lo anterior en razón de que figura de la hipoteca no está regulada por la legislación mercantil, sino por la civil, lo cual es incuestionable, indica que una vez intentada la vía sumaria civil hipotecaria, que se rige por las normas previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, a este debe estarse, por ser la ley aplicable al caso, específicamente en cuestiones de competencia, ordenamiento jurídico que en fracción tercera del artículo 153 dispone. Es un juez competente. 3. El de la ubicación de la cosa. Si se ejercicia una acción real sobre bienes inmuebles y si en la especie se surten estos supuestos
bien haya hecho que el autor en sostenerse competente para conocer la causa del origen. Debe existir pleno consentimiento de ambas partes para someterse a la competencia que haya elegido el actor, circunstancia que no aconteció en la especie, ya que desde que se contestó la demanda se opuso a la jurisdicción del juez de origen. Esta sala acota que dicha argumentación deviene inatendible por la simple pero total razón de que el natural no hizo mención de la existencia de la jurisdicción concurrente. Por consiguiente, en la hipótesis no se complementa, se actualiza la jurisdicción concurrente. En su tercer agravio, el impetrante, en relación a la sección de falta de personalidad, aduce que el de origen de desistimiento. Menciona que la excepción de falta de personalidad es considerada un presupuesto procesal que tiene el carácter de orden público y que debe ser atendida de oficio previo a la decisión de fondo de la controversia planteada, lo que implica que el juez natural se encuentra obligado a analizar todo lo concerniente a la personalidad de las partes, hayan o no hecho valer tal circunstancia los litigantes, agregando que, al analizar la referida excepción, el juez primario omitió resolver todas y cada una de las cuestiones que se hicieron valer al oponer el citado presupuesto procesal, señalando que no se expone considerando alguna respecto a lo que no se establecieron o transcriban las cláusulas fundamentales del banco actor. Tampoco expone el auto argumentaciones respecto a que en la transcripción realizada no se señaló ni se especificó en lo que consistieron las reformas, organización y reorganización del banco actor. También se queja de que el origen nunca se refiere a la certificación del nombramiento de consejero secretario y prosecretario, pues las instituciones de crédito en sus poderes deben señalar y establecer dichos nombramientos, deben de inscribirse en el registro público del comercio y esta circunstancia debe insertarse en el mandato respectivo. Tales motivos de inconformidad. La sala los encuentra parcialmente fundados, pero a la postre inoperantes para el buen éxito de la alzada. En virtud de que le asiste la razón en parte al inconforme en cuanto que al juzgador del primer conocimiento, al declarar improcedente la excepción de la falta de personalidad, por otra parte, en cuanto a los demás alegatos que no fueron atendidos, esta sala acata que dicha omisión no puede traer como consecuencia la revocación de la interlocutoria impugnada, ni que se ordene al juez de primera instancia enmendar los errores cometidos, si no implica que a falta de reenvío en la materia, la sala en su situación y con plenitud de jurisdicción aborde y resuelva las cuestiones controvertidas. Se considera que no pueden limitarse las funciones del tribunal de alzada para reasumir la jurisdicción y decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el fallo, que se recurre ante ella o, en su caso, sustituir íntegramente al juez para pronunciar la resolución que legalmente corresponda, aun cuando no se haya resuelto la litis en primera instancia. Bajo tal premisa, de entrada vale precisar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, acarrea como consecuencia la desestimación de lo alegado respecto a que no se señaló el proceso de selección para la confirmación del Consejo de Administración, los comisarios, que son los propietarios y los suplentes, el secretario, ni las personas designadas a dichos grados o supuestos, que se requiera de la exhibición de la certificación. Por otra parte, en cuanto al argumento de que deben inscribirse en el registro público de la propiedad los nombramientos de los consejeros, así como del secretario y prosecretario, tales señalamientos son inoperantes en razón de que la ley de la materia no obliga a precisarlo en la escritura respectiva. Recapitulando, si en la escritura 42-375 del protocolo a cargo del licenciado y notario público Brian Félix Sicarius ante el
compareciendo Julio Guzmán Sánchez como director ejecutivo del banco accionante a otorgar mandato general para pleitos y cobranzas. Se concluye que el mandato exhibido resulta suficiente para verificar la personalidad de quien representó al banco en el otorgamiento del mandato. Por otra parte, en cuanto al argumento de la parte apelante, consiste en que la personalidad es un presupuesto procesal de orden público que debe analizarse oficiosamente por el juez de primera instancia. En principio, el Tribunal de Alzada debe concentrarse a examinar exclusivamente a través de los agravios, las acciones, las excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en primera instancia. De lo expuesto, deviene ineludible la confirmación de la resolución que motivó la alzada sin que se haga condena alguna al pago de las costas, por no actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos en el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: primero, se confirma la resolución apelada. Segundo, no se emite particular condena al pago de costas. Tercero, notifíquese personalmente, despache ejecutoria y en su oportunidad archive el TOCA. Así lo resolvió y firmó la ciudadana licenciada Lisbeth Guadalupe Soto Miranda, magistrada de la Sala de Circuito Civil, Zona Centro, Poder Judicial del Estado. Por ende, la licenciada Rosalena Santaella Vega, secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, esto ha sido todo.